Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala presenta un mensaje basado en la palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días, hermanos y hermanas, es un gusto saludarlos. Les habla el pastor Jenner Miranda, pastor de la Primera Iglesia Evangélica de Guatemala, la Iglesia Presbiteriana Central. De nuevo, para mí es un gusto saludarlos y saludarlas para venir a compartir esta palabra del Señor, que es una bendición estar con ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Estamos entrando a una época preciosa para nosotros los cristianos. En algunos ambientes se le llama entrando a Adviento, y Adviento es esperanza, esperanza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, esperanza en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy déjeme compartir un tema que va conectando a lo que es la época de Adviento. Hablar de Jesús, nuestro Rey, el Rey de la verdad, es importante para cada uno de nosotros. Y permítanme leer la palabra del Señor en Juan. Abra su Biblia, por favor, tome su Biblia y ábrala en Juan capítulo 18, versículo 28 al 40. Vamos a compartir esta palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilatos: tomadle y vosotros juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad o a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Oremos al Señor. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos en esta hora. Te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra por tu palabra, por tu predicación, por proclamar a través de este canal, Señor, la palabra tuya, tu evangelio, tu verdad que quieres que sea comunicada. Compartimos esta palabra que tú nos has dado para la gloria de tu nombre y para la edificación y transformación de los corazones de tus hijos y de tus hijas. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos y mis hermanas, cuando pensamos en Jesús, nuestro Rey de la verdad, si hay algo difícil, si hay algo muy complejo
en el ambiente cristiano hoy es la fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ser fiel al Rey de Reyes es ser fiel a la verdad. Pero en el mundo hoy hay muchas falsedades, hay muchas verdades que andan confundiendo al mundo cristiano, a los hijos y las hijas del Señor. Y el Rey de la verdad, muchas veces cuando es presentada la verdad, como Cristo quiere que se proclame, lo que recibe es rechazo. Y es importante resaltarlo porque hay tanta falsedad en este mundo y no podemos equivocarnos al decir que también hay tanta falsedad religiosa. Yo bendigo al Señor por todos aquellos pastores, aquellas iglesias que buscan por todos los medios ser fieles a la palabra del Señor, ser fieles a Cristo Jesús. Pero no podemos ignorar que hay personajes que no son fieles a Cristo, ni mucho menos son fieles a su palabra. Por eso, cuando predican o cuando comparten la palabra del Señor, lo que ofrecen es un reino terrenal. De tal manera que hay tanto creyente buscando ese reino terrenal, cuando Jesús ofrece otro tipo de reino. Este rey terrenal es el que ofrece éxitos, aplausos, placeres, poder, riqueza y toda la pompa como lo que viene ahorita en este tiempo del consumismo, que es el tiempo de diciembre para entrar al momento de la Navidad. Por eso los creyentes buscamos recuperar lo que es la cristiandad o buscamos recuperar el sentido de las fiestas creyentes. Y déjenme decirle algo importante. Nosotros no celebramos fechas, hermanos. Mire, nosotros no buscamos comprobar que los acontecimientos sean exactos, porque nosotros no estamos proclamando fechas, proclamamos acontecimientos fundamentales de la fe de todos los creyentes por medio de Cristo. Así que no se preocupe usted cuando alguien le pregunta, pero si no nació el 25 de diciembre. No ese es el propósito de compartir la Navidad. No ese es el propósito de celebrar la Navidad. Cuando vamos a plantear, cuando vamos a predicar el sermón de Navidad, la centralidad no es un día, no es una fecha. La centralidad es exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es lo que debemos de proclamar en nuestras comunidades de fe. Perdemos tiempo peleando fechas, tratando de comprobar datos, que algunos se esfuerzan por hacerlo, pero déjeme decirle que nosotros por fe creemos que Dios se hizo humano, nació en este mundo, vino y se levantó para compartir cuál era su proyecto, cuál era su propuesta como rey, como el rey del universo, como el rey de todos y de todas en este tiempo. Por eso es importante estudiar la palabra, porque es la palabra del Señor la que nos aclara nuestras dudas. La gente que se entretiene en tantas situaciones, en discutir tantas cosas y no penetra la palabra del Señor, se pierde, porque no sabe lo que dice la palabra del Señor. Y lo primero que encontramos aquí en la palabra del Señor, mis hermanos y mis hermanas, es el proceso del juicio de Jesús, del Rey de Reyes, del Rey que nació, del Rey que vino a levantar un nuevo proyecto para la humanidad, el Rey de la verdad, ante uno de los que estaba presto para condenarlo, Pilatos. Y ya leímos la palabra del Señor, yo no voy a volver a leer los textos. Pilatos dice que fue llevado a la casa de Caifás, al pretorio, al gobierno romano, ahí donde juzgaban a todos los que en algún momento tenían algún delito. Y miren, lo que encontramos aquí es un drama de odio, de violencia, con la única preocupación de declarar culpable a Jesús. ¿Por qué querían declarar culpable a Jesús? ¿Por qué los religiosos del tiempo de Jesús querían declararlo como culpable? Por la misma situación que a veces pasa hoy. No estamos entendiendo el evangelio,
no estamos entendiendo la verdad y muchas veces caemos en ritualismos, como le pasa a estos que llevan a Jesús. Dice que no entraron en el pretorio porque no querían contaminarse. Mire lo contradictorio. No querían contaminarse, pero sí habían caído en una falta moral, una acusación contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, una acusación falsa. Y la pureza ritual les interesaba más que la moral. Por esta razón es que no entran al pretorio. Y el pretorio no era más que el lugar de los gentiles. Recuerden que ellos declaraban a los gentiles como impuros, como mundanos, y entonces no querían contaminarse, pero crean un mundo de falsedad para llevar a Jesús a ser condenado. Y ofrecieron el falso testimonio contra Jesús. Y cuando los primeros, mire una cosa importante, cuando los primeros cristianos grabaron esta palabra, usted va a encontrar cómo es grabado este acontecimiento en los 4 evangelios. Y es importante resaltar esto, mis hermanos, ¿sabe? Porque cuando hablamos de la preocupación ritual, no nos damos cuenta que cuando ponemos énfasis más en ritos dentro de las iglesias, en costumbres, en tradiciones. Mire, hermano y hermana, le voy a decir una cosa, lo que hacemos es distorsionar el evangelio de Cristo Jesús. Así como le pasó, le voy a contar un relato que leía de Justo L. González, cuando los primeros conquistadores llegaron a esta tierra, algunos insistían en bautizar a las mujeres antes que violarlas. Por aquel texto que dice que no os unáis en yugo desigual por los incrédulos. Vea usted la distorsión de las escrituras. Y es importante para todos los que me escuchan y para todos los que ven este canal, es importante, mis hermanos y mis hermanas, revisar lo que dicen las escrituras, interpretar lo que dice la palabra del Señor. No enfermarnos con tradiciones, con ritos, con costumbres que se imponen muchas veces dentro de las iglesias. Tenemos que liberarnos de estos ritos. Estos hombres llevaron a Jesús más preocupados por sus rituales, más preocupados por sus costumbres, que en realidad tuvieran una preocupación concreta, fiel al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso llevan al centro de gobierno a Jesús, ahí con los romanos. Se lavaron, a veces decimos que se lavaron que Pilatos es el que se lava las manos, y no, fueron ellos. Porque Pilato les dice, júzguenlo ustedes, mátenlo ustedes. Y ellos dicen, pues no podemos matarlo, porque no está permitido hacer o matar a alguien para nosotros. Una acusación falsa con mala intención de estos sujetos. Y Lucas, mire, aquí habla en el texto, en el versículo 30 dice, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Aquí lo registra como malhechor. Pero vaya a Lucas, por favor, y va a encontrar usted en Lucas 23:2 cuáles fueron las razones de las acusaciones contra Jesús. Y 3 acusaciones concretas. La primera, aparece la perversión a la nación. Ese Jesús está cambiando la mentalidad del pueblo. Ese Jesús está cambiando la mentalidad de la orientación que han dado los fariseos, los saduceos, los escribas. Ese Jesús trae una propuesta que no es la que estamos compartiendo. Ese Jesús habla de un Mesías que no es terrenal, que no viene a gobernar este mundo. Y eso no le parecía a esta gente. Y lo otro, que prohibía dar tributo a César. Y recuerden que Jesús fue concreto cuando dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es más, cuando habló al diezmo, hay gente que se pelea por si Jesús estaba o no de acuerdo con el diezmo. Y hay algunos que no quieren dar su diezmo en las iglesias. Entonces dicen, Jesús
prohibió dar el diezmo. Y miren, hermanos, con todo el respeto, lo que Jesús dijo, que no dejaran de dar su diezmo, hacer esto, pero que también cumplieran lo que era la justicia, la rectitud o velar por lo justo en este tiempo. Porque si diezmamos y no velamos por lo justo, estamos contradiciendo el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces la palabra del Señor nos dice en segundo lugar, mire hermano, aquí el poder y la autoridad de Jesús estaba puesta en entredicho. Lo llevan con esa tensión y con ese conflicto. Ya había sido tentado Jesús, recuerde, por Satanás para gobernar los reinos de este mundo. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4:8. Ahí aparece cuando Jesús fue tentado la primera vez. Y ahí es donde viene entonces la palabra del Señor a decirnos y hacernos entender que el evangelio tiene que ir mucho más allá de la comprensión que tenemos en la actualidad. Mateo dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahí claramente nos habla en el texto de Mateo, por favor, ahí de la tentación. Dice el versículo 4 y 5. Vamos a ir al 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo, ojo, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. En tus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Y venga, mire lo que dice, lo que sigue, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El poder y la autoridad de Jesús estaba tratando de ser desvirtuada por Satanás. Y estaba tratando de ser desvirtuada por los mismos seguidores. Los judíos, los escribas, los saduceos habían distorsionado la palabra del Señor. Y entonces nos encontramos en el versículo 33 diciendo Pilato lo siguiente. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Qué nos dice a nosotros esto, hermanos? Palabras que fueron grabadas, como dijimos, en toda la cristiandad, en los 4 evangelios. Esa expresión, ¿eres tú el rey de los judíos?, es un desafío para romper la propuesta o el concepto de los reinos de este mundo ante la propuesta de Cristo Jesús. Y el núcleo del mensaje de Jesús, el núcleo de la propuesta de Jesús, aparece en la respuesta que le da Cristo Jesús a este Pilatos. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y esto no solamente va a confrontar a Pilatos y a todos los que estaban acusándolo, sino nos confronta a nosotros. Cuando usted afirma que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿en qué está pensando? Los judíos pensaban que el que venía era el Rey de los judíos. Y Pilato interpretó que el Rey era el Rey de los judíos. Pero mire lo que dice Jesús. En el versículo 35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, iglesia, creyentes, pueblo del Señor, oiga la respuesta del Señor. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Recuérdese cuando Pedro reaccionó y le cortó la oreja a aquel fulano que estaba queriendo básicamente apresar a Jesús. Y Jesús tuvo que detener a Pedro. Y ahí tomamos cómo Jesús plantea y viene a transformar nuestra mentalidad cuando dice, pero mi reino no es de aquí. Mire, no se parece a ningún partido político. No se parece a una iglesia en particular. Yo no puedo decir que mi iglesia es el reino de Dios. Ninguno, el que se atreva a decirlo, está cayendo en una falsedad. Porque el reino de Dios es el reino de Dios donde están todos aquellos y aquellas que hemos sido llamados por Cristo Jesús. Y es importante entonces, le dijo Pilato, luego eres tú el rey. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y mire la afirmación de Jesús. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Esa es una palabra, una expresión maravillosa del Rey de Reyes, del nuevo reino, no reino terrenal. Por eso, iglesia, cuando yo le vaya a ofrecer a usted un reino terrenal, distorsiono la palabra del Señor. Cuando yo estoy predicando que si usted se entrega a Cristo recibirá carros, casas, terrenos, etcétera, estoy distorsionando el reino de Dios. Y mayormente cuando anteponemos, como muchas veces hacemos, cuando decimos de su ofrenda o de su diezmo y Dios le va a dar el triple, le va a dar más allá de lo que usted tiene. Mire, hermano y hermana, con todo el respeto, ese no es un juguete. Dios no es un juguete. La palabra del Señor no es un juguete. Dios bendice como Dios quiere bendecir. Y Dios bendice cuando Dios quiere manifestarse en la vida de sus hijos y de sus hijas. Por eso cuando dice mi reino no es de este mundo, el reino de Dios, iglesia, no pertenece al sistema injusto de este mundo. No tiene nada que ver con este mundo. Este mundo está colapsando, iglesia. Miren todo lo que estamos viviendo. Esta pandemia, enfermedades, alteración climática, alteración social, etcétera. Eso muestra que este mundo está enfermo, está colapsando. Y por eso Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Su praxis y su mensaje tienen mucho que ver con el Rey de Reyes y Señor de Señores y no con este mundo. No confundamos a la iglesia. Él no huye del mundo ni invita a nadie a huir del mundo. Él vino a transformar el mundo con su propuesta del reino de Dios y nos invita a ingresar a ese reino, a vivir del reino de Dios, vivir y promover el reino de Dios y su justicia, como Jesús dijo, para dar testimonio de la verdad. Eso es lo que tenemos que buscar como iglesia, dar testimonio de la verdad. Y es importante entender esto, iglesia, hermanos y hermanas. Nosotros también somos llamados a transformar este mundo con la propuesta del reino de Dios y su justicia. De nuevo la pregunta inquietante y la respuesta desafiante de Jesús. ¿Eres tú el rey? Y él no venía ni siquiera a ser rey como algunos tenían la mentalidad. Jesús venía a ser el rey de reyes. Oiga bien esto. Jesús vino a este mundo a mostrar quién era Dios y cómo actuaba Dios y cómo desea que sus hijos y sus hijas actuemos en este mundo. La verdad de la propuesta de Jesús era un reino distinto. Por eso los judíos reaccionaron. Y por eso reacciona mucha gente cuando se hace un tipo de planteamiento desde la verdad del evangelio. La verdad del reino distinto, o como lo dice un autor que consulté, Hugo Zorrilla,
La verdad es el argumento más poderoso de Jesús para mostrar su filiación divina. La verdad no es un enunciado de palabras. La verdad, iglesia, es toda una persona, la actitud, sus palabras, su afirmación. Por eso Jesús dijo lo siguiente: vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñándole todo lo que os he dicho. Es importante nosotros ir terminando en esta mañana con el desafío de lo que sucede con la propuesta de Jesús. Miren, Pilato sale y va a decir: yo no hallo ningún delito en este hombre. Pero mire lo curioso de Pilato, cuando en el 39, pero vosotros tenéis la costumbre, otra vez, se aferra a la costumbre, se aferra a los rituales, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Y ya habían movido todos los fariseos, los ancianos, a la multitud para decir que no soltaran a Jesús, sino soltaran a Barrabás. Es importante resaltar esta mañana lo siguiente: la elección de los judíos y nuestra elección. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Lo peor que sucede, iglesia, en un político como Pilato, es saber dónde está la justicia y condescender por la injusticia, por las costumbres, por los conformismos sociales, como lo hizo este gobernador. Por eso los creyentes no debemos de caer en este tipo de trampas, no debemos de caer en las falsedades. Los creyentes y las creyentes debemos de ser fieles a la verdad. Por eso permítame terminar esta mañana invitándolo a tres cosas fundamentales. Lo primero, debemos de librarnos, iglesia, creyentes que están viendo este canal y que están oyendo esta predicación. Debemos de librarnos de tantas falsedades religiosas que hoy se están imponiendo en nuestro mundo, en nuestro país. Jesús es el único rey. En Él está la verdad y somos llamados a ser testigos de la verdad de Cristo. Él es el que salva, Él es el que libera, Él es el que perdona, Él es el que transforma, Él es el que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Yo no morí por nadie, ningún predicador murió por nadie. No debemos de adorar personajes, no debemos de adorar grupos, no debemos de adorar templos, no debemos de adorar iglesias. La adoración, ahora que entramos a Adviento, ahora que entramos a Navidad, es recordar que el único que merece la adoración de sus hijos y de sus hijas es Cristo Jesús. Por eso todo aquel que es de la verdad, dijo Jesús, oye mi voz. ¿Qué voz está oyendo usted? ¿Qué voz está dando usted, pastor, que predica la palabra del Señor? ¿Está usted dando la voz de Jesús? ¿O está hablando en nombre de sus intereses? Y ustedes, miembros de congregaciones, ¿qué voces están oyendo? ¿Qué voces están siguiendo? ¿Están agarrando la Biblia para saber si es la voz de Cristo Jesús? Y en tercer lugar, hoy somos llamados a seguir y vivir por nuestro Rey de la verdad. Es el tiempo de ser fieles a nuestro Rey, al Cristo, el Rey de la verdad. Por favor, incline su cabeza y manifestemos nuestra fidelidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, con todo nuestro corazón te bendecimos. Te damos a ti las gracias, Señor, porque estamos seguros, Padre, que tú permitiste que Jesús fuera a la cruz del Calvario como el Rey de la verdad, para morir por nuestros pecados. Pero reconocemos que muchas veces caemos en la trampa que cayeron los ancianos, que cayeron los fariseos, de buscar un reino terrenal, Señor, de afianzarnos en un reino del consumo, en un reino de riqueza, en un reino de poder, de orgullo,
cuando tú nos llamaste a vivir del reino de servicio como tú lo hiciste, de la entrega como tú lo hiciste por nosotros. Padre, queremos pedirte perdón porque hemos equivocado muchas veces tu palabra, hemos equivocado muchas veces el camino y hemos hecho una propuesta de un reino que no es tu reino. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros para ser fieles a tu verdad, Cristo Jesús. Por favor, Señor, ayúdanos a serte fieles. No permitas que Satanás nos destruya o destruya la fe de muchos creyentes con esa propuesta que le hizo a Jesús al tentarlo. Esa propuesta que sigue haciendo a muchos mercaderes de la fe. Padre, libéranos con tu poder de toda falsedad para que podamos seguir con tu Espíritu Santo la verdad en Cristo Jesús. Y en Cristo oramos. Amén. Gloria a Jesús. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.